Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El día que mis padres se fueron a Hawái, me llamaron apresurados antes de salir para recordarme que no olvidara alimentar a sus perros y gatos. Sonaban emocionados por su viaje, listos para disfrutar de la playa y el sol, con mi hermana y su pareja. Yo no estaba invitada. Pero sí esperaban que me quedara en casa cuidando de todo mientras ellos se divertían. No discutí. No reclamé. Solo dije, no se preocupen, todo estará bajo control. Lo que no sabían era que, mientras ellos tomaban su vuelo, yo estaba abordando un avión rumbo a Grecia. Hola, soy Natalia. Tengo 26 años y esta es la historia de cómo mis padres intentaron usarme como niñera de mascotas mientras se iban de vacaciones sin mí, pero terminé dándoles una lección que jamás olvidarán. Todo comenzó una tarde cualquiera, mientras estaba en casa viendo mi serie favorita y disfrutando de un merecido descanso después de una larga semana de trabajo. Mi madre entró en la sala con una sonrisa radiante, de esas que solo tenía cuando estaba emocionada por algo, y se dejó caer en el sofá con un suspiro satisfecho. No tienes idea de lo emocionada que estoy, Natalia, dijo mientras sacaba su teléfono y comenzaba a deslizar fotos de playas paradisíacas. No puedo esperar para ver estos atardeceres en Hawái. Fruncí el ceño, sin entender de qué estaba hablando. No recordaba que mencionara algún viaje antes. ¿Hawái? ¿Van a viajar? Pregunté con curiosidad, aunque en el fondo ya tenía una mala sensación al respecto. Mi madre me miró con una expresión de sorpresa genuina, como si se diera cuenta en ese preciso instante de que nunca me lo había mencionado antes. Pero en lugar de mostrarse incómoda o avergonzada, simplemente se encogió de hombros y respondió con total naturalidad. Oh, sí, es un viaje en familia. Carolina y su novio tenían vacaciones y nos invitaron a ir con ellos. Pensamos que estarías ocupada con el trabajo, así que no queríamos molestarte. Por un momento, creí que estaba bromeando. Esperé a que soltara una risa y dijera que era una broma cruel, que claro que estaban contando conmigo, que todo esto había sido un malentendido. Pero no. Hablaba en serio. ¿Ni siquiera pensaron en preguntarme si quería ir? Pregunté, sintiendo como el enojo comenzaba a burbujear dentro de mí. Mi madre hizo un gesto vago con la mano, como si la pregunta le pareciera irrelevante. Bueno, sabemos que tu trabajo te mantiene ocupada. Además, Carolina es la que organizó todo con su novio, así que, dejó la frase en el aire, como si eso lo explicara todo. No podía creerlo. Para ellos, mi asistencia ni siquiera había sido considerada. Simplemente asumieron que no importaba, que mi tiempo y mis deseos eran secundarios, que mi hermana siempre tenía prioridad sobre mí. Intenté controlar mi expresión, pero la rabia ya estaba creciendo en mi pecho. Los días pasaron y, aunque intenté convencerme de que no me importaba, la herida seguía ahí, latente, recordándome que una vez más mi familia me veía como un accesorio conveniente, pero nunca como alguien verdaderamente importante. Y justo cuando pensaba que la situación no podía ser peor, llegó la llamada de mi padre. Natalia, hija, ¿cómo estás? Dijo con su tono de voz despreocupado de siempre. Bien, respondí con cautela, preguntándome por qué me llamaba tan de repente. Mira, tu madre y yo queríamos pedirte un favor. Como ya sabes, nos vamos de viaje a Hawái, y bueno, nos vendría bien que alguien se quede en la casa para cuidar a los perros y los gatos. Tú sabes que no nos gusta dejarlos en residencias de mascotas, y confiamos en ti para que los cuides. Me quedé en silencio por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No solo me habían excluido del viaje sin siquiera preguntarme si quería ir, sino que además esperaban que me quedara encargada de sus mascotas como si fuera su empleada. ¿Me estás diciendo que mientras ustedes están en la playa disfrutando, quieren que yo me quede en casa cuidando a los perros y gatos? Pregunté, con un tono de incredulidad que no intenté ocultar. Vamos, Natalia, no es para tanto, respondió mi padre con una ligera risa, como si mi indignación fuera exagerada. Solo serán unos días. Además, no tendrías que gastar en comida ni nada, la casa estará para ti sola. Oh, qué generosos, solté sarcástica, sin poder contenerme más. ¿Se supone que debo agradecer que al menos me dejan la casa vacía mientras ustedes se divierten? Mi padre suspiró, como si estuviera cansado de tener que explicarme algo que, en su mente, debería ser completamente razonable. Sabemos que no tienes planes, Natalia. No es gran cosa. Carolina y su novio querían que este viaje fuera especial, y pensamos que entenderías. Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. Pensamos que entenderías. Una forma bonita de decir. Pensamos que aceptarías sin quejarte, como siempre lo haces. Pero esta vez, no iba a ser así. Esta vez, ellos serían los sorprendidos. Durante unos segundos,
Pensé en discutir, en levantar la voz y exigir una explicación sobre por qué siempre me trataban como si fuera menos importante que Carolina. Estuve a punto de decirles exactamente lo que pensaba, de echarles en cara lo injusto que era todo esto y de hacerles ver cómo me hacían sentir cada vez que me dejaban fuera de sus planes sin siquiera preguntarme si quería estar incluida. Pero entonces me detuve, respiré hondo y me di cuenta de algo que cambió por completo mi perspectiva. Esto no iba a cambiar nunca. Por más que hablara, por más que intentara hacerles ver lo absurdo que era lo que estaban haciendo, mis padres nunca iban a entenderlo, porque para ellos esto era normal, esto era lo correcto, esto era simplemente la forma en que funcionaba su familia. Carolina era la hija perfecta, la que merecía atenciones y privilegios, la que tenía prioridad en todo, y yo solo era la hija práctica, la que siempre decía sí, la que estaba ahí para ayudar cuando era necesario, la que no generaba problemas ni exigía demasiado. Me di cuenta de que si realmente quería cambiar algo, si realmente quería demostrarles que no podían seguir tratándome así, no bastaba con enojarme ni con hacer una escena. Tenía que hacer algo que realmente los sorprendiera, algo que los obligara a ver que yo también tenía el control sobre mi vida. Así que en lugar de enojarme, en lugar de discutir, simplemente sonreí y les dije lo que querían escuchar. Por supuesto, papá, me haré cargo de las mascotas, no se preocupen por nada. Lo dije con tanta tranquilidad que ni siquiera sospecharon que algo estaba mal. Mi padre suspiró aliviado, mi madre me agradeció con una sonrisa y, con eso, el tema quedó cerrado para ellos. Pero para mí, en ese preciso momento, comenzó mi verdadero plan. Mientras ellos estaban ocupados comprando ropa de playa, organizando su itinerario y empacando sus maletas, yo estaba reservando un vuelo para mi propio viaje, uno que no pensaba compartir con nadie hasta que fuera demasiado tarde. Si ellos podían irse de vacaciones sin siquiera preguntarme si quería ir, yo también podía hacer exactamente lo mismo. Me senté frente a mi computadora y comencé a buscar destinos. Podría haber elegido cualquier lugar, pero en cuanto vi una foto de las cúpulas blancas de Santorini contrastando con el azul intenso del mar, lo supe de inmediato. Grecia era mi destino. Siempre había soñado con conocer sus islas, caminar por sus calles empedradas y disfrutar de la comida mediterránea sin prisas. Y esta era mi oportunidad perfecta. No escatimé en detalles. Reservé hoteles con vistas al mar, compré excursiones en barco para recorrer las islas, investigué los mejores restaurantes y hasta busqué clases de cocina griega solo por diversión. Cada reserva que hacía, cada boleto que compraba, me hacía sentir más emocionada, como si por primera vez en mi vida estuviera haciendo algo completamente para mí, sin esperar la aprobación de nadie. Mientras mis padres hablaban entusiasmados sobre las actividades que harían en Hawái con Carolina y su novio, yo asentía con fingido interés mientras en mi mente ya me imaginaba explorando Atenas, visitando el Partenón, perdiéndome en las callejuelas de Mykonos y tomando el sol en las playas de Creta. Era casi gracioso lo fácil que era engañarlos, lo seguros que estaban de que yo simplemente aceptaría quedarme en casa como una niñera gratuita de sus mascotas sin decir una sola palabra. No me preocupaba lo que pasaría cuando descubrieran la verdad, porque en el fondo sabía que no tendrían derecho a enojarse. Después de todo, yo solo estaba haciendo exactamente lo que ellos hicieron conmigo. Iba a disfrutar de un viaje increíble sin avisarles, sin preguntarles si estaban de acuerdo, sin preocuparme por sus expectativas o por lo que pensaran. Y lo mejor de todo era que cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para ellos. El día de su viaje llegó con una energía caótica en la casa, con mis padres corriendo de un lado a otro revisando sus maletas, asegurándose de que no olvidaban nada, mientras Carolina y su novio hablaban con emoción sobre todas las actividades que harían en Hawái. Los escuché mencionar cenas en la playa, paseos en catamarán y excursiones a volcanes, describiendo con entusiasmo cada detalle de un viaje que yo nunca fui considerada lo suficientemente importante para compartir. Me senté tranquilamente en el sofá con una taza de café en las manos, fingiendo estar relajada, pero en mi interior contaba los minutos para que finalmente salieran por la puerta y me dejaran libre para ejecutar mi plan. Natalia, recuerda darle su medicina al perro en la mañana, me dijo mi madre con ese tono despreocupado de quien deja instrucciones sin preocuparse demasiado por la otra persona. Y asegúrate de que los gatos no entren en las habitaciones, ya sabes cómo les gusta subirse a todo, agregó mi padre, cerrando su maleta con un movimiento firme antes de revisarla por tercera vez. Sonreí con calma, fingiendo la mejor expresión de alguien completamente confiable y responsable, la misma que ellos siempre habían asumido que tendría cuando me relegaban tareas sin preguntar. No se preocupen, todo estará bajo control, respondí con la voz más serena que pude, asegurándome de no darles ni la más mínima pista de que en unas horas yo también estaría subiéndome a un avión. Carolina apenas me dirigió la palabra antes de irse, demasiado ocupada tomándose selfies con su novio mientras esperaban el taxi que los llevaría al aeropuerto.
Nunca intentó ocultar que le era completamente indiferente si yo iba o no al viaje, porque en su mente, la dinámica de nuestra familia siempre había sido así, ella como el centro de atención y yo como un personaje secundario en la historia de su vida. Cuando finalmente salieron de casa, me aseguré de esperar unos minutos antes de moverme. Escuché el sonido del motor del auto alejarse, conté hasta 30 en mi cabeza y luego, sin perder más tiempo, me levanté con una emoción incontrolable. Subí corriendo a mi habitación y abrí el armario donde había escondido mi maleta días antes, asegurándome de que todo estaba listo. No tenía margen para errores ni para demoras, porque mi propio vuelo salía en pocas horas y no quería correr el riesgo de que mis padres me llamaran desde el aeropuerto y descubrieran que no estaba en casa. Con mi maleta en la mano y una adrenalina recorriendo cada parte de mi cuerpo, llamé a un taxi y esperé en la puerta de la casa con la respiración acelerada. Nunca antes había hecho algo así, nunca antes había sido tan atrevida, nunca antes había decidido ponerme a mí misma en primer lugar sin importar lo que mi familia pensara. Pero en ese momento, mientras el auto se detenía frente a mí y el conductor me ayudaba a cargar mi equipaje en la cajuela, supe con absoluta certeza que esta era la mejor decisión que había tomado en mi vida. El camino al aeropuerto fue una mezcla de emoción y nerviosismo, con mi mente imaginando todas las posibles formas en las que mi plan podría salir mal. Pensé en la posibilidad de que mis padres llamaran a algún vecino para que pasara por la casa, en la idea de que tal vez Carolina se diera cuenta de algo extraño y sospechara, en la remota chance de que cometiera un error y alguien descubriera mi plan antes de que pudiera despegar. Pero cada vez que esas dudas aparecían, las espantaba con un solo pensamiento: no me importaba. Incluso si me descubrían, incluso si todo explotaba antes de que pudiera salir del país, ya había tomado una decisión. Ya había demostrado que no iba a seguir siendo la hija que siempre decías y sin cuestionar nada. Cuando llegué al aeropuerto, sentí un escalofrío de pura emoción recorrerme el cuerpo. Entré con la cabeza en alto, caminando con la seguridad de alguien que estaba a punto de hacer algo inolvidable, y me dirigí al área de check-in para registrar mi equipaje. Miré las pantallas con los destinos de los vuelos, leí la palabra Atenas brillando en la lista de salidas y, en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Mientras entregaba mi pasaporte y recibía mi pase de abordar, me imaginé a mis padres aterrizando en Hawái, completamente tranquilos, sin la menor idea de que, en lugar de quedarme atrapada en su casa cuidando sus mascotas como habían asumido, yo estaba a punto de embarcarme en la mejor experiencia de mi vida. Aterricé en Atenas con una sensación de euforia que nunca antes había experimentado, una mezcla de emoción y libertad que me hacía sentir como si finalmente estuviera viviendo mi vida sin que nadie más decidiera por mí. Desde el momento en que bajé del avión y sentí el aire cálido de la ciudad rozando mi piel, supe que había tomado la mejor decisión posible. No había nadie esperándome con preguntas, nadie diciéndome qué debía hacer, nadie exigiéndome que priorizara sus necesidades sobre las mías. Era solo yo, mis maletas y un país entero listo para ser explorado. El taxi que me llevó al hotel pasó por calles llenas de historia, con edificios antiguos que se mezclaban con estructuras modernas, mercados vibrantes y cafés donde la gente se reunía sin prisa, disfrutando de la vida sin el peso del estrés que parecía normal en mi ciudad natal. Llegué a mi hotel, me registré con una sonrisa en el rostro y subí a mi habitación con una vista impresionante de la ciudad. Apenas dejé mis cosas, salí de inmediato a caminar, ansiosa por conocer cada rincón de Atenas. Me perdí entre las calles empedradas, probé souvlaki en un pequeño puesto callejero, visité tiendas de recuerdos y terminé sentada en una terraza con un café helado en la mano, observando a la gente pasar y sintiéndome más feliz de lo que había estado en años. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para mí, sin preocuparme por lo que otros querían o esperaban, sin sentirme obligada a complacer a nadie más que a mí misma. Pero esa paz no duró mucho. Justo cuando estaba terminando mi café, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente, rompiendo la burbuja de tranquilidad en la que me había sumergido desde que pisé Grecia. Al principio, ignoré la notificación, pensando que sería algún correo de trabajo o una actualización cualquiera, pero cuando la pantalla volvió a encenderse segundos después, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un mensaje de mi madre. Natalia, ¿por qué no respondes? Necesito que me confirmes que los perros están bien. Me quedé mirando la pantalla por un instante, sin saber si reírme o preocuparme, porque era evidente que mis padres aún no sospechaban nada. Seguramente pensaban que estaba ocupada o que simplemente no había revisado el teléfono, pero en cuanto vieran que pasaban las horas y yo no respondía, comenzarían a preguntarse qué estaba ocurriendo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro mensaje, esta vez de mi padre, con un tono mucho más urgente. Natalia, llama ahora mismo. Es urgente. Pude imaginarlo claramente con el ceño fruncido, caminando de un lado a otro en la habitación de su hotel en Hawái, preguntándose por qué yo no respondía de inmediato como siempre lo hacía. Sabía que,
En su mente, no existía la posibilidad de que hubiera decidido hacer algo por mi cuenta, porque jamás me habían considerado capaz de tomar una decisión tan radical sin consultarles antes. Pero lo que realmente confirmó que algo había cambiado fue el siguiente mensaje que apareció en mi pantalla, esta vez de Carolina. ¿Dónde estás? Mamá y papá están en pánico porque no pueden localizarte. Reprimí una sonrisa mientras deslizaba el dedo por la pantalla, observando la seguidilla de notificaciones que se acumulaban sin cesar. Mi familia, que había asumido que yo pasaría estos días encerrada en su casa cumpliendo mi papel de cuidadora de mascotas, estaba empezando a darse cuenta de que algo no estaba bien. Aún no sabía cómo manejar la situación, pero había algo en la desesperación de sus mensajes que me hizo sentir una satisfacción que nunca antes había experimentado. No era venganza, no era resentimiento, pero era la primera vez en mi vida que eran ellos los que estaban preocupados por mí, no al revés. Por primera vez, yo tenía el control de la situación y no pensaba cederlo tan fácilmente. El teléfono seguía vibrando sin cesar sobre la mesa del café donde me encontraba, una notificación tras otra apareciendo en la pantalla mientras yo disfrutaba tranquilamente de mi bebida, observando el azul intenso del mar y la belleza serena de Atenas a mi alrededor. Por un momento, consideré ignorar todos los mensajes y llamadas, dejar que mis padres se revolvieran en su propia confusión sin darles ninguna explicación, pero la tentación de ver su reacción fue demasiado fuerte. Sabía que estaban entrando en pánico, que nunca en su vida habían imaginado que yo, la hija responsable y predecible, pudiera hacer algo así sin su permiso o conocimiento. Tomé el teléfono con calma, deslicé el dedo por la pantalla hasta la conversación con Carolina y, sin pensarlo demasiado, escribí un mensaje que sabía que los dejaría sin palabras. Estoy en Grecia, disfrutando de mis vacaciones. Apenas presioné el botón de enviar, me recosté en la silla y esperé, contando mentalmente cuántos segundos tardaría en recibir una respuesta. Sabía que Carolina tenía el teléfono prácticamente pegado a la mano todo el tiempo, así que no me sorprendió cuando, exactamente 5 segundos después, apareció su contestación en letras mayúsculas, como si pudiera gritarme a través de la pantalla. ¿Qué? Solté una leve risa, imaginando su cara de incredulidad al leer mi mensaje, probablemente releyéndolo varias veces para asegurarse de que no había entendido mal. Podía verla perfectamente compartiendo la noticia con mis padres, con su tono dramático y ofendido, como si lo que yo había hecho fuera una traición imperdonable. No pasó ni un minuto antes de que mi teléfono comenzara a sonar con insistencia, esta vez con el nombre de mi madre brillando en la pantalla. Respiré hondo, dejé que sonara unas cuantas veces más para hacerla esperar y luego contesté con la mayor tranquilidad posible, como si me estuviera llamando para preguntarme qué quería de almuerzo y no porque estaba al borde de un ataque de nervios. Natalia, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nos mentiste. Su voz sonaba desesperada, con ese tono de indignación que solo usaba cuando algo no salía exactamente como lo había planeado. Me tomé un segundo antes de responder, disfrutando del silencio expectante al otro lado de la línea, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el control total de la situación. ¿Hacerles qué? Pregunté con fingida inocencia, como si realmente no entendiera de qué estaba hablando. Solo hice lo que ustedes hicieron, planear un viaje sin avisar. Silencio absoluto. Pude imaginar la expresión de mi madre al otro lado de la llamada, sus labios entreabiertos, su mente buscando desesperadamente una manera de justificar su enojo sin quedar en evidencia. Mis padres siempre habían sido rápidos con sus respuestas, siempre tenían una justificación preparada para todo, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no supieron qué decir. Aproveché la pausa para darle un sorbo a mi café, disfrutando del dulce sabor mientras escuchaba el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa. Finalmente, mi madre volvió a hablar, pero su tono ya no era de furia, sino de incredulidad. «Esto no es lo mismo, Natalia», dijo con firmeza, como si con solo decirlo pudiera convertirlo en verdad. «Nosotros organizamos un viaje familiar, tú eras libre de quedarte en casa, pero tenías una responsabilidad con las mascotas». «Ah, claro, una responsabilidad que yo nunca acepté», respondí con una risa irónica, sintiendo que su argumento se desmoronaba por momentos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que ustedes ni siquiera pensaron en preguntarme si quería ir con ustedes, pero sí asumieron que estaría disponible para quedarme en casa y hacerme cargo de todo. Escuché un resoplido frustrado al otro lado de la línea, seguido por un murmullo apagado que parecía ser mi padre preguntando qué estaba pasando. No tardó en tomar el teléfono para intervenir con su tono más serio y autoritario, como si todavía creyera que tenía algún tipo de control sobre mí. «Natalia, esto es muy irresponsable de tu parte», dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando intentaba hacerme sentir culpable. «Si querías viajar, podrías haberlo dicho, no era necesario mentirnos de esta manera».
Solté una carcajada, sin poder evitarlo, sorprendida de lo rápido que intentaban darle la vuelta a la situación para hacerme parecer la mala de la historia. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Pregunté, desafiándolo a responder con la verdad. ¿Me habrían incluido en su viaje o simplemente habrían encontrado otra excusa para dejarme fuera? No hubo respuesta inmediata. Sabía que lo había acorralado, que no tenía una manera lógica de defenderse sin admitir lo obvio. Nunca tuvieron intención de invitarme. Natalia, esto no es un juego, dijo finalmente, su voz más tensa que antes. Dejaste la casa sola, las mascotas necesitan cuidados, ¿qué se supone que hagamos ahora? Oh, tranquilo, ya me aseguré de que alguien se encargara de todo, respondí con una calma absoluta, como si estuviera hablando del clima. Pagué un servicio profesional de cuidado de mascotas para que vayan a la casa todos los días, les den de comer y los saquen a pasear. Todo está cubierto. Otro silencio incómodo. Había planeado cada detalle y lo sabían. No podían acusarme de ser irresponsable porque ya me había anticipado a cualquier problema que pudieran usar en mi contra. Esto es ridículo, murmuró mi madre, con la voz temblorosa. No puedo creer que nos hicieras esto, Natalia. Bueno, ahora saben lo que se siente ser excluido sin previo aviso, dije con una sonrisa que ellos no podían ver, pero que se reflejaba en mi tono de voz. Que disfruten Hawái. Yo seguiré disfrutando Grecia. Colgué antes de que pudieran responder, sin darles la oportunidad de seguir con su discurso de indignación. Dejé el teléfono sobre la mesa, me recosté en la silla y cerré los ojos por un momento, sintiendo una satisfacción que jamás había experimentado antes. Por primera vez en mi vida, no era yo la que se quedaba esperando, sino ellos. Las primeras horas después de mi última llamada con mis padres fueron sorprendentemente tranquilas, como si finalmente hubieran entendido que no pensaba ceder a su manipulación y que no me importaban sus intentos de hacerme sentir culpable. Pero, por supuesto, esa calma no duró mucho. A medida que pasaban los días, comenzaron a inundarme con mensajes y llamadas, intentando convencerme de que debía regresar, asegurando que mi decisión había sido impulsiva e irresponsable, como si ellos no hubieran hecho exactamente lo mismo al dejarme fuera de sus planes sin previo aviso. Cada mensaje que enviaban tenía un tono diferente, como si estuvieran probando distintas estrategias para lograr que volviera. Al principio, intentaron mostrarse preocupados, diciéndome que mi comportamiento era inmaduro y que me estaba alejando innecesariamente de la familia. Luego, pasaron a la estrategia del chantaje emocional, con frases como «estamos muy tristes de que nos estés tratando así» o «no sabemos qué hicimos para merecer esto», ignorando convenientemente que lo que yo había hecho era solo una respuesta directa a lo que ellos me habían hecho a mí. Pero el punto de quiebre llegó cuando la desesperación los obligó a admitir la verdad. No tenían a nadie que cuidara a sus mascotas y estaban perdiendo la cabeza intentando resolverlo. Como ya les había dicho, había contratado un servicio profesional para asegurarme de que los perros y gatos estuvieran atendidos, pero cuando mis padres descubrieron que las visitas no incluían estar en la casa las 24 horas del día, entraron en pánico absoluto. De repente, ya no les preocupaba tanto que yo estuviera lejos, sino que habían perdido a la persona que siempre asumieron que estaría disponible para resolver sus problemas sin protestar. Un mensaje de mi madre dejó clara su frustración. «No podemos creer que nos hicieras esto, Natalia. Estamos teniendo que pagar una fortuna por el cuidado de los animales porque no pensaste en las consecuencias de tus acciones». Releí esas palabras varias veces, disfrutando la ironía de la situación. No pensaste en las consecuencias de tus acciones. Exactamente lo que ellos habían hecho cuando decidieron excluirme sin siquiera consultarme. Exactamente lo que hicieron al asumir que yo estaría disponible para cumplir con sus expectativas sin cuestionarlas. Y ahora, por primera vez, estaban enfrentando las consecuencias de su actitud sin que yo estuviera ahí para salvarlos. Mientras ellos lidiaban con el estrés de coordinar un servicio de emergencia para asegurarse de que los animales no quedaran desatendidos, yo continué disfrutando de mi viaje sin la más mínima culpa. Cada día que pasaba en Grecia era un recordatorio de lo increíble que se sentía tomar decisiones pensando en mí misma, sin la carga emocional de tratar de satisfacer a una familia que nunca se preocupó por lo que yo quería. Exploré las ruinas del Partenón en Atenas, sintiéndome diminuta frente a la grandeza de la historia que me rodeaba. Caminé por las calles de Santorini al atardecer, viendo cómo el cielo se teñía de colores que jamás había imaginado en persona. Probé comida griega en pequeños restaurantes escondidos, disfrutando cada bocado sin prisas, sin tener que escuchar quejas o comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones. Cada foto que tomaba, cada paso que daba, cada experiencia que vivía, era una afirmación silenciosa de que mi felicidad no dependía de nadie más que de mí. Por primera vez en mi vida, me puse a mí misma en primer lugar sin sentir que debía justificarlo. Mientras tanto,
Los mensajes de mi familia seguían llegando, cada vez con menos autoridad y más desesperación. Mi padre intentó imponer su tono de seriedad habitual, pero incluso a través de la pantalla podía notar que su control sobre la situación se estaba desmoronando. Carolina, por otro lado, había pasado de estar indignada a simplemente ignorarme, como si su orgullo no le permitiera admitir que mi decisión la había tomado por sorpresa. Y ahí estaba la gran diferencia entre nosotros. Ellos estaban atrapados en su enojo y frustración, mientras que yo estaba descubriendo una libertad que nunca antes me había permitido experimentar. No me importaba cuánto les costara adaptarse a esta nueva realidad, porque yo ya no estaba dispuesta a volver a ser la persona que siempre sacrificaba su bienestar para complacerlos. Cuando una noche me senté en un pequeño balcón con vista al mar, escuchando el sonido de las olas y sintiendo el aire cálido en mi piel, comprendí algo que cambió por completo mi perspectiva. No era yo quien había perdido algo en esta historia. Eran ellos. Ellos eran los que se habían quedado sin su solución fácil, sin la hija que siempre estaba disponible sin hacer preguntas. Ellos eran los que ahora tenían que enfrentarse a la incomodidad de resolver sus propios problemas sin la certeza de que yo siempre estaría ahí para ayudarlos. Y lo mejor de todo era que, por primera vez en mi vida, eso ya no era mi problema. Regresar a casa después de mi viaje a Grecia se sintió completamente diferente a cualquier otro regreso que hubiera experimentado en mi vida, como si cada paso que daba en el aeropuerto tuviera un peso distinto, como si la persona que había salido semanas antes no fuera la misma que ahora caminaba con la cabeza en alto y una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. No había nadie esperándome, no había mensajes de bienvenida ni preguntas sobre mi experiencia, pero tampoco esperaba que los hubiera. Sabía que mis padres aún estaban molestos, sabía que Carolina seguía enojada y sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Y lo mejor de todo era que no me importaba en absoluto. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la sala, sentados en el sofá con la televisión encendida, aunque claramente no estaban prestando atención a lo que veían. Mi madre me miró con una mezcla de enojo y resignación, mientras que mi padre mantenía los brazos cruzados, con la mandíbula apretada como si intentara contener la avalancha de reproches que seguramente había estado preparando desde que descubrieron que me había ido sin avisar. Pero en lugar de levantarse de inmediato y comenzar a discutir conmigo, como probablemente lo habrían hecho en cualquier otra ocasión, permanecieron en silencio por unos segundos, como si no supieran exactamente cómo enfrentarse a la nueva versión de mí que acababa de entrar por la puerta. «Veo que regresaste», fue lo único que dijo mi madre, con una voz tensa que intentaba sonar indiferente pero que no podía ocultar del todo el resentimiento. Me encogí de hombros, dejando mi maleta a un lado antes de responder con la misma calma que había cultivado durante todo mi viaje. «Sí, tuve un viaje increíble», contesté con una sonrisa tranquila, ignorando completamente la carga emocional que flotaba en la habitación. Mi padre resopló con frustración, como si mi actitud relajada lo irritara aún más, como si hubiera esperado que regresara sintiéndome culpable, arrepentida o al menos con la disposición de explicar mis acciones. Pero no pensaba darles ninguna justificación, porque no les debía nada. «Lo que hiciste fue completamente irresponsable, Natalia», dijo finalmente, con el tono autoritario que siempre había usado conmigo. «No puedes desaparecer así sin avisar, dejándonos con todo el problema». «Ah, ¿no?», respondí con fingida confusión, levantando una ceja. «¿No es exactamente lo que ustedes hicieron conmigo? ¿Tomar una decisión sin avisar, sin preguntar y esperando que simplemente lo aceptara sin cuestionar nada?» El silencio que siguió fue casi gratificante, porque por primera vez en mi vida vi en sus rostros la sombra de la comprensión, el reconocimiento de que, sin importar cuánto intentaran justificar sus acciones, lo que habían hecho no tenía ninguna diferencia con lo que yo había hecho. Solo que, esta vez, las cosas no habían salido como ellos esperaban. Mi madre se removió incómoda en su asiento, como si quisiera responder pero no encontrara las palabras adecuadas. Mi padre solo apretó más la mandíbula y desvió la mirada, sin saber qué decir. Yo, en cambio, me sentí más liviana que nunca, como si todo el peso de sus expectativas y exigencias finalmente hubiera dejado de afectarme. El único miembro de la familia que tuvo una reacción completamente predecible fue Carolina, quien simplemente decidió ignorarme por completo desde el momento en que puse un pie en casa. Durante semanas, ni siquiera se molestó en responder mis mensajes o en reconocer mi existencia cuando coincidíamos en algún lugar, como si creyera que su indiferencia era un castigo que me haría arrepentirme de haber saboteado el viaje familiar con mi ausencia. Pero en realidad, me importaba muy poco. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de buscar su aprobación, de intentar explicarme o de hacer las paces para restaurar una relación que, si era completamente honesta conmigo misma, nunca había sido realmente cercana.
Carolina siempre había estado demasiado ocupada viviendo su vida como la hija favorita, disfrutando de los privilegios que nuestros padres le ofrecían sin cuestionar nada, mientras yo me acostumbraba a ser la opción secundaria, la que siempre tenía que adaptarse y aceptar lo que quedaba. Pero esa versión de mí ya no existía, y no pensaba volver a ser la persona que alguna vez fui. Mientras pasaban los días, me di cuenta de algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mi familia y sobre la forma en que siempre había buscado encajar en sus dinámicas. No necesito la validación de mis padres para ser feliz. No necesito la aprobación de Carolina para sentirme valiosa. No necesito seguir mendigando un lugar en una familia que solo me veía como una herramienta conveniente. Ese pensamiento, esa certeza, fue la verdadera libertad que descubrí después de mi viaje. Y lo mejor de todo era que, por primera vez, mis padres también lo sabían. Los días posteriores a mi regreso fueron diferentes a cualquier otro momento de mi vida, no porque mi familia hubiera cambiado por completo ni porque de repente todo fuera perfecto, sino porque yo ya no era la misma persona que solía aceptar cada injusticia con resignación. Desde entonces, dejé de ser la hija que siempre decía sí, la que sacrificaba su tiempo para hacer felices a los demás sin recibir nada a cambio, la que siempre estaba disponible cuando la necesitaban pero nunca era tenida en cuenta cuando se trataba de algo realmente importante. Algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible, y lo mejor de todo era que no sentía ninguna necesidad de volver a ser quien era antes. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de encajar en una familia que nunca se preocupó por incluirme, siempre ajustándome a las decisiones de los demás sin cuestionar, siempre esperando a que me dieran un lugar en un círculo que ya estaba completo sin mí. Pero ahora entendía que no necesitaba seguir intentando encajar en algo que nunca me había pertenecido, que mi felicidad no dependía de la validación de mis padres ni de la aceptación de Carolina, sino de mi capacidad de tomar el control de mi vida sin miedo ni culpa. Fue por eso que decidí que no volvería a limitarme por las expectativas de los demás ni a permitir que mi familia me tratara como la opción conveniente cuando les resultara útil. Desde ese momento, empecé a viajar más, a tomar decisiones que solo fueran para mí, a buscar nuevas experiencias sin sentir la obligación de compartirlas con ellos ni pedirles permiso para vivir mi vida de la manera en que yo quería. Reservé escapadas de fin de semana a otras ciudades, planifiqué vacaciones sin avisarles, organicé mi tiempo sin tener que considerar si eso les parecía bien o no. Por primera vez, me permití ser egoísta en el mejor sentido de la palabra y no me arrepentí ni por un segundo. Al principio, mis padres parecían confundidos por mi cambio de actitud, como si no supieran cómo lidiar con una versión de mí que ya no respondía con obediencia automática ni con la sumisión a la que estaban acostumbrados. Dejaron de pedirme favores con la misma facilidad de antes, dejaron de asumir que siempre estaría disponible para resolver sus problemas, dejaron de dar por hecho que podían ignorarme cuando les convenía y luego esperar que estuviera ahí cuando necesitaran algo de mí. Poco a poco, comenzaron a tratarme con más respeto, como si finalmente hubieran entendido que no podían seguir excluyéndome y luego esperar que estuviera disponible para ellos sin consecuencias. No hubo una gran conversación donde admitieran su error ni un momento dramático en el que se disculparan por todo lo que habían hecho, porque mis padres nunca fueron ese tipo de personas, nunca fueron de los que reconocían sus faltas de manera abierta. Pero sus acciones hablaron por sí solas, y eso fue suficiente para mí. Con el paso de los meses, la dinámica con mi familia siguió cambiando de maneras que antes me parecían imposibles, como si finalmente hubieran comenzado a darse cuenta de que yo no era la misma persona a la que podían ignorar y después utilizar a su conveniencia. Ya no recibía llamadas inesperadas de mis padres pidiéndome favores de último minuto ni mensajes asumiendo que siempre estaría disponible para resolver sus problemas, porque ahora sabían que había una gran posibilidad de que mi respuesta fuera un simple no sin darles ninguna explicación. El poder que antes tenían sobre mí se había desvanecido, y lo mejor de todo era que yo me sentía más libre y ligera que nunca. A veces, la gente necesita un golpe de realidad para entender su error, un momento de choque que les haga darse cuenta de que no pueden seguir tratando a los demás como si su tiempo y sus emociones no importaran. En el caso de mis padres, mi viaje a Grecia fue exactamente ese golpe que los obligó a replantearse su actitud hacia mí, no porque hubieran tenido una epifanía emocional ni porque de repente sintieran culpa genuina, sino porque finalmente entendieron que ya no podían contar conmigo como antes. Lo que más los había afectado no era mi ausencia en su viaje ni el hecho de que los desafiara, sino la realidad de que ya no tenían garantizada mi disponibilidad incondicional. Si bien nunca fui cruel con ellos ni busqué hacerles daño de manera intencional, me aseguré de que supieran que no iba a seguir permitiendo que me trataran como su segunda opción, esa persona a la que podían ignorar cuando les convenía y luego recordar solo cuando necesitaban algo. Cada vez que intentaban probar si podían recuperar el control sobre mí con comentarios disfrazados de preocupación o manipulaciones sutiles, me mantenía firme en mis límites y dejaba claro que mi tiempo y mis decisiones eran tan importantes como las de cualquiera en la familia.
No fue fácil para ellos aceptar ese cambio, pero tampoco les quedó otra opción. Carolina, por otro lado, nunca intentó reconciliarse conmigo ni mostró el más mínimo interés en reparar nuestra relación, lo cual no me sorprendió en lo absoluto porque siempre había sido demasiado orgullosa para admitir que había cometido un error. Durante un tiempo, evitó cualquier conversación conmigo e incluso fingió que no existía cuando coincidíamos en alguna reunión familiar, como si todavía estuviera esperando que yo diera el primer paso y me disculpara por algo que, en realidad, nunca hice mal. Pero cuando se dio cuenta de que yo no iba a buscarla ni a pedirle que habláramos, poco a poco comenzó a actuar como si nada hubiera pasado, como si el conflicto entre nosotras nunca hubiera existido. No porque realmente quisiera acercarse a mí, sino porque su orgullo no le permitía seguir ignorándome cuando yo claramente no estaba afectada por su indiferencia. En el pasado, tal vez habría intentado reparar el vínculo con mi hermana, habría buscado acercarme a ella para arreglar las cosas y mantener la paz en la familia, aunque eso significara tragarme mi dignidad una vez más. Pero la nueva Natalia ya no tenía espacio para relaciones que solo funcionaban cuando yo era la que cedía y hacía todo el esfuerzo, así que simplemente seguía adelante sin preocuparme por si a Carolina le parecía bien o no. Si algún día quería arreglar las cosas, sería su responsabilidad dar el primer paso, porque yo ya no iba a gastar más energía en convencer a alguien de que mi existencia valía la pena. Mirando hacia atrás, entendí que todo lo que había pasado no solo había cambiado mi relación con mi familia, sino que también había cambiado la forma en que yo me veía a mí misma. Durante demasiado tiempo, dejé que las acciones de los demás definieran mi valor, dejé que sus decisiones me afectaran como si mi felicidad dependiera enteramente de ellos, pero ahora sabía que la única persona responsable de mi bienestar era yo. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi viaje a Grecia no solo había sido una escapada para alejarme de mi familia y su constante falta de consideración, sino que se había convertido en un punto de inflexión en mi vida, una experiencia que me hizo replantear por completo la manera en que permitía que los demás me trataran. Durante años, había aceptado ser la hija conveniente, la que siempre estaba disponible, la que se conformaba con lo que le daban sin quejarse, pero todo eso cambió en el momento en que decidí ponerme a mí misma en primer lugar. Ese viaje a Grecia no solo me dio una increíble aventura, sino que me enseñó la lección más importante de todas, una verdad que nunca antes me había permitido aceptar: nadie debe conformarse con ser el plan B en la vida de los demás. Por mucho tiempo, pensé que si me esforzaba lo suficiente, si era paciente y comprensiva, si demostraba que estaba ahí cuando me necesitaban, eventualmente mi familia comenzaría a tratarme con el mismo respeto y cariño que le daban a Carolina. Pero después de todo lo que pasó, comprendí que nunca se trató de mí ni de cuánto me esforzara, sino de cómo ellos eligieron priorizar a unas personas sobre otras sin importar el daño que causaban en el proceso. Y si ellos podían tomar decisiones sin considerar mis sentimientos, entonces yo tenía todo el derecho de hacer lo mismo con mi vida. Desde entonces, cada paso que di estuvo guiado por un principio simple pero poderoso: mi felicidad no dependía de mi familia, sino de mí misma. Empecé a tomar decisiones basadas en lo que yo quería, sin preocuparme por si encajaban con las expectativas de los demás, sin sentir la obligación de explicarme o justificarme cada vez que hacía algo que no les parecía bien. Dejé de decir que sí a cosas que no me hacían feliz, dejé de sentirme culpable por ponerme primero y dejé de cargar con la responsabilidad de mantener una relación con personas que solo me buscaban cuando les convenía. En el pasado, habría sentido la necesidad de asegurarme de que mis padres estuvieran cómodos con mis decisiones, de que Carolina no se sintiera ofendida por mi independencia, de que mi familia no me viera como alguien egoísta por hacer lo que realmente quería. Pero la diferencia ahora era que ya no necesitaba su aprobación para nada, porque finalmente entendí que mi vida era mía y que nadie más tenía el derecho de dictarme cómo debía vivirla. Si ellos podían tomar decisiones sin preguntarme, entonces yo también podía hacerlo, y la única diferencia era que ahora yo no sentía ni un solo gramo de culpa por ello. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese viaje fue lo mejor que me pudo haber pasado, no solo porque descubrí un país increíble y viví experiencias inolvidables, sino porque por primera vez en mi vida tuve el coraje de elegirme a mí misma sin miedo a las consecuencias. Y desde ese momento, supe que nunca más volvería a ser la persona que dejaba que los demás decidieran por ella.